en toda esta predicación se va hasta Salvador, hasta Costa Rica. El hermano me dice que todos los sábados graba los sermones. Lo pueden ver en Facebook y hay Chichen ahí está, pueden ver el programa de rato, pueden por oración por los y pueden ver todas las confesiones que han tenido. Buenos días, hermanos. Vamos a entonar este canto que se titula Cristo ya viene. Hace ya mucho tiempo Él vino a nacer, un lugar preparado para el niño Emmanuel. Solamente encontró un humilde pesebre, siendo el unigénito, el Hijo de Dios. Y ahora el gran Rey de todo el universo hoy espera por ti, espera por mí. Que pronto ya viene por segunda vez a buscar a los suyos y llevarlos con Él. Y Jesús fue clavado en la recta cruz sin cometer el pecado del cual se culpó, y Él fue sepultado al bajar del madero después de 3 días que resucitó. Y ahora el gran Rey de todo el universo hoy espera por ti, espera por mí. Que pronto ya viene por segunda vez a buscar a los suyos y llevarlos con Él. Y ahora el gran Rey de todo el universo hoy espera por ti, espera por mí. Que pronto ya viene por segunda vez a buscar a los suyos y llevarlos con Él, a buscar a los suyos y llevarlos con Él, a buscar a los suyos y llevarlos con Él. Amén. Vamos a invitar a nuestra hermanita que nos proyecte Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Con estas palabras vamos a invitar a nuestro hermano. Me dice el encargado que es el licenciado, pero me dice el hermano que es un hermano. Alejandro Alberto. En estas hermosas palabras vamos a invitar que tome su posesión. Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado tengan todos. Es un motivo de gratitud el estar aquí con ustedes y sobre todo ante la presencia de nuestro Dios. Ya culminando un año más, para muchos año complicado, difícil, para otros tal vez un año bueno, un año normal, pero según las encuestas de 100 personas que les preguntaron, 95 dicen que un año para el olvido. Y lo más complicado es que cada día que venga, cada año que sigue, va a ser aún peor, sobre todo para el pueblo de Dios, para que quiera mantenerse fiel.
Para el que ya renuncia a Dios y quiere que la vida siga su curso, pues tal vez no sea tan malo. Pero los años que se avecinan para el año de Dios, para el pueblo de Dios, es complicado, mis hermanos. En estas fechas, que el pueblo de Dios sabe que no hay nada en específico que celebrar, sabemos que, haciendo un paréntesis, hermanos, aquellos que tengan la oportunidad de revisar en internet, además de lo que ya dijo nuestro hermano René, cuando puedan revisen un artículo que se titula Jesús no nació un 25 de diciembre, se titula, y lo escribe no un pastor, porque muchos van a decir, lo dijo tu pastor, lo dijo alguien de tu feligresía, así que chiste, ¿no? Lo inscribe un historiador que se llama Jaime Borja, y él ahí da los mismos elementos que usó el pastor Nemhard hace más de 20 años cuando predicó acerca del tema y fue prácticamente sacado del estado. Lo mismo predica el pastor Esteban Bor y los mismos elementos da este historiador. Les invito a que lo lean y ahí vamos a ver que en estas fechas, hermanos, sobre todo el día de hoy, de mañana, para el pueblo de Dios es un día más. Tal vez para lo único que haya que agradecer a nuestro Señor es por un año que nos da, si llegamos a Él, pero sobre todo que sea una oportunidad para cambiar nuestras vidas, que sea una oportunidad para entregarnos por completo a Dios y dejemos de estar jugando a ser cristianos, dejemos ese cristianismo mediocre y ese formalismo que nos está ahogando y que al diablo le encanta, ¿no? Entonces, mis hermanos, es momento de despertar y hacer una renovación de nuestro pacto de corazón con nuestro Dios. Eso es el único motivo que nos debe instar a levantarnos cada día y ya no seguir durmiendo. Fíjense, hermanos, aquí, cuando iba aquí, que estudié aquí en la Facultad de Derecho, que ya la demolieron toda, da tristeza verla así, trae recuerdos, pero bueno, la demolieron. Y ahí tenía un maestro que era un jesuita expulsado por tener ideas un poco raras y preguntas raras. Ya sabemos que el Papa de ahora es jesuita, ¿no? Pues ese que me daba clase también lo expulsaron de ahí, él siendo jesuita. Tenía mucho conocimiento de historia de las Sagradas Escrituras. Y él me comentó una vez, decía él, con cierta ironía y risa, decía, pobres católicos, decía él, que van a la iglesia sin Biblia y que si les dicen que Jonás fue el que se subió al árbol para hablarle a Jesús, se lo creen porque no tienen la Biblia en mano. Dice, pero pobres, mis hermanos protestantes, decía él, porque van al templo, van a la iglesia con su Biblia, la estudian y muchos la saben de memoria, pero no cambian. Eso, mis hermanos, es algo que duele. Está dando justo en la llaga. Y hoy, mis hermanos, en estas fechas, el mundo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el mundo? Dar gracias Dios por todo, si acaso, por accidente, tal vez por motivo de un brindis. Gracias Dios por todo, y si tiene suerte el Señor, decimos eso, si no, ni se acuerda el mundo. Y hacer propósitos, que bajar de peso, conseguir un nuevo trabajo, conseguir más dinero, cambiar de carro, conseguir una nueva casa, y pura basura banal son los objetivos para el próximo año. Pero mis hermanos, nuestro Dios nos dice cuál debe ser el objetivo preponderante y el objetivo primordial de cada cristiano y de cada aquel que pretende ser hijo de Dios hoy. Como dijera Fox, hoy, no mañana porque va a ser muy tarde, hoy. Y mis hermanos, lo leímos en el texto bíblico inicial, cuando el rey Salomón escribe en los Proverbios esa preciosa cita. ¿Qué es lo que pide Dios, mis hermanos? Pide de nosotros propósitos, pide de nosotros dinero, pide de nosotros leer la Biblia todos los días por un año bíblico, por cumplir un año bíblico, pide ofrendas, Señor, gracias, sacrificios, eso pide el Señor. Nuestro Señor, nuestro Dios, mis hermanos, únicamente pide, dame, hijo mío, tu corazón
y miren tus ojos por mis caminos. Saben, hermanos, para el Señor, cuando habla de corazón, no se refiere a un órgano que late y riega sangre en todo el cuerpo. Al hablar el Señor del corazón, está hablando de nuestra mente. Que dame, hijo mío, tu mente y tus ojos miren mis caminos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la mente quiere Dios? Porque esa es la clave de todo. Lo que hay en nuestra mente es lo que se va a reflejar en nuestra vida. ¿Sabe? Martín Lutero decía que le temía algo más que al Papa, a los sacerdotes y a los cardenales de ese entonces y a la Inquisición. Decía Martín Lutero: yo a lo único que le temo es que haya en mi corazón, porque de mi corazón va a depender mi futuro, decía Martín Lutero. Así que cuán importante, mis hermanos, es el corazón, la mente entregada al Señor. Fíjense, mis hermanos, cuando habla de esto precisamente el apóstol, cuando habla el apóstol Juan, el apóstol Pablo, cuando habla Martín Lutero y varios escritores más de entregar el corazón, significa también, mis hermanos, una entrega total de nuestras vidas, una humillación. Muchos confunden humillación con sobajarse. Una humillación es decir simplemente: Señor, yo no puedo cambiar, yo estoy mal, tú tienes la razón, mi vida es tuya, Señor, hágase tu voluntad. Yo no voy a tener la razón nunca, el Señor la tiene. Por lo tanto, mi vida te la entrego a ti. Tú cámbiala, Señor, porque yo solo la voy a perder. Tú transfórmala. Y ahí está, mis hermanos, donde el Señor está hablando de entregarle nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, que debe ser nuestro objetivo cada mañana, porque no sabemos cuándo se acaba todo, hermanos. Yo tengo roto el corazón hoy y lo voy a tener el resto de mis días. Este año perdí a mi madre y es un dolor que no se compara con nada. Y todos aquellos que lo han vivido son los únicos que pueden entender ese dolor. Los demás se los dices y qué difícil, complicado, se acabó. Solo aquel que lo ha vivido puede sentir cómo la vida se acaba sin una madre. Ella estaría sentada hoy allí porque acompañaba más a mí que a mi papá a los sermones. Ahí estaría con mis suegros y con mi esposa. Pero ella ya descansa en el Señor. Y si quiero, y muchos de aquí que igual ya se fueron, hermanos, ya descansan en el Señor, están seguros en los brazos de Dios, nuestros amados. Queremos verlos otra vez, no en este mundo cruel y sucio, en la patria celestial. Luchemos por ello como ellos lucharon. Mi madre siempre me dijo: hijo, deja de jugar, me decía, deja de tener un pie dentro y un pie fuera, deja de jugar a ser cristiano, me decía mi mamá. Y a veces como que no caía muy bien, ¿no? Decía: deja de ser un cristiano mediocre, de servir a dos señores porque no se puede, o sirves a Dios o estás contra Él, no hay término medio. Entrega tu vida hoy, siempre me decía. Y hoy esos consejos, cuanto más, hermanos, cobran sentido. Cuando me doy cuenta que después de perder a un ser tan amado, ¿qué le importa en la vida? Conseguir un carro nuevo, ropa, basura. Lo único que importa ahora, hermanos, es entregar nuestra vida a Dios, porque el Señor, hermanos, viene pronto. Me decía una persona, eso de que las señales de Dios, guerras, hambres, sí ha venido desde hace 500 años y el Señor no viene. Mis hermanos, están cumpliendo profecías que si leemos el espíritu de profecía y un poco de historia, vemos cómo perfectamente nuestro Señor no da margen de error. Todo se está cumpliendo y ahora es el tiempo para la crisis final. Y dijera, hermanos, siempre ese maestro me decía: todo está listo, menos el pueblo de Dios. Decía él: todo está planeado y escrito, menos el pueblo de Dios. Decía él. Y saben, hermanos, es verdad. Vemos en las profecías está qué tipo de presidentes están ganando elecciones, estamos viendo qué tipos de tratados están firmando, pero para la gente es casualidad. No, porque pues, supo hacer política. Nada, hermanos, sucede sin que Dios esté en control. Como le dijo Dios a Pilato, Jesucristo a Pilato: nada tendrías, ningún poder, si no te sería dado desde arriba. Todo, hermanos, hasta lo más trágico que pensemos, Dios está en control.
Por eso, mis hermanos, es importante que en estos tiempos ya no se hable más, hermanos, de intenciones, se hable de hechos, se hable de una entrega a Dios total, porque el pueblo de Dios, mis hermanos, necesita precisamente entregarle todo a Dios y vivir una restauración, una regeneración. Y para eso, mis hermanos, lo primero que tenemos que reconocer es que en nuestra vida hay una muerte espiritual. La vez pasada le llevaba, recuerdo que en una obra misionera que hacía con un compañero, salió una persona y dijo: yo no necesito de Dios, yo no necesito cambiar, porque yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Decía: no robo, no adultero, no mato, no hago nada malo. Es más, hasta si me sobran 5 pesos, se lo doy al vagabundo de la calle. Entonces no soy malo, al contrario, soy bueno. ¿Qué de mal le hago a alguien? No necesito cambiar. Mis hermanos, el apóstol Pablo dice que no hay justo ni uno solo. Y es verdad, hermanos, hay gente que no mata, sería el colmo. Pero hay gente que hace buenas obras solo por acallar conciencias. Usted ve personas de televisoras que hacen programas para ayudar a niños, y cuántos millones de pesos se manejan. ¿Y qué decía el dueño de esa televisora? Decía: ¿por qué hace tantas buenas obras por esa gente? No, yo por esa gente ni en cuenta, porque yo tengo que evadir impuestos, y la mejor forma de evadirlos es donando. Y prefiero darle mi dinero a otras personas que a esos ladrones del fisco. Entonces, mis hermanos, hay mucha gente que hace buenas obras, sí. No tiene que ser malo, incluso puede hacer buenas obras, pero eso no le va a alcanzar para la salvación. Porque las buenas obras tienen que venir de un corazón convertido por el Espíritu Santo, un corazón entregado a Cristo Jesús, que es el que pone, el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Pero muchas veces no tenemos ni el querer. Y eso es, hermanos, porque el Espíritu Santo aún no ha penetrado en nuestros corazones. Y necesitamos precisamente, mis hermanos, lo que discuten hoy muchas religiones. El presbiteriano dice: la fe te salva. Los fariseos dirían: las obras te salvan. ¿Qué te salva? La fe, como dijo el hermano, la fe que obra. Eso es lo que te salva. La fe que obra. Creo y vivo en Cristo Jesús. Porque hoy, hermanos, se predica en muchas denominaciones y le encanta a la gente. Hay uno que se llama Cash Luna, muy carismático, que prácticamente más que un predicador es un showman en el púlpito. Y él habla de una gracia barata y dice: ¿crees en Dios? Sí, se acabó todo, estás salvo. Acuéstate a esperar al Señor, con toda la ropa que tienes puesta te va a llevar. Y eso se predica y a la gente le gusta. Dirá la gente: tan fácil salvarse. Tengo que estar ahí guardando sábado, dando diezmos, guardando mandamientos, limitando de muchas cosas, y aquí está la salvación y fácil, entonces quiero esto. Y la gente se va a ir, hermanos, a donde todo es fácil. Y hoy las iglesias, esas iglesias están llenas, no hay dónde sentarse. Pero está el Espíritu Santo ahí, lo dudo mucho. Mis hermanos, se predica esa gracia barata de creer y nada más, cuando no nos damos cuenta, hermanos, que creer es vivir. ¿Y qué decía el Che Guevara? Sé que muchos admiran a Che Guevara, y él se burlaba de muchos maestros catedráticos que lo impartían a Che Guevara, y él decía, muchos decían: yo creo en el Che Guevara, y decía Che Guevara: si creyeran en mí, dice, no usarían ropa de marca, no usarían zapatos de marca y no cobrarían por dar clases, lo harían como un bien común. Lo mismo, hermanos, creer, decía Che Guevara, no creen en mí porque ni siquiera viven como yo viví. Lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. No basta con decir creo, hay que vivir como Él vivió. Y eso, hermanos, solo se podrá cuando seamos santos. ¿Y qué es santo? Es sin mancha, sin pecado. No, santo es apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo y para Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en nuestras vidas. Necesitamos reconocer en primer lugar una muerte espiritual. Yo no puedo por mí mismo salvarme. No puedo por mí mismo librarme del pecado ni cambiar.
Pero hay alguien que sí puede cambiarme y regenerarme, es Cristo Jesús. Y a Él tengo que ir, y el pueblo de Dios, mis hermanos, empieza, entonces necesita, cuando reconoce esa muerte espiritual y cuando va Cristo Jesús, empieza en el pueblo de Dios, mis hermanos, lo único que nos mantendrá firmes hasta el final, que es un reavivamiento y ¿cuál es la siguiente palabra? Reavivamiento y son dos palabras con R. Reforma. Reavivamiento y reforma. Eso necesita el pueblo de Dios, hermanos. Ese tiene que ser nuestro objetivo primordial, no para el 1 de enero, para hoy 24 de diciembre, a esta hora, porque en una hora puede ser que se acabe todo. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de una muerte espiritual que hay, un corazón lastimado, herido, que Dios quiere recibir y transformar. Entonces el pueblo de Dios necesita entrar en comunión con Dios, en una convivencia diaria con Él, para que empiece entonces ese reavivamiento y como consecuencia vendrá, hermanos, una reforma. ¿Qué es un reavivamiento? ¿Alguien tiene alguna? No necesitamos una definición de diccionario, algún sinónimo, alguna palabra con la que relacionemos reavivamiento. ¿Cuál se les ocurre? Reanimarse. Retomar algo. Efectivamente. Volver al principio. ¿Saben? La palabra más indicada que dan los diccionarios como sinónimo para reavivamiento da dos: un despertar y un revivir. ¿Y cómo vamos a revivir si no reconocemos que estamos muertos espiritualmente? Necesitamos reconocer, hermanos, que estamos muertos espiritualmente. Necesitamos hablar de nosotros vivos, que necesitamos una transformación y una regeneración. Si no aceptamos eso, entonces, hermanos, ni siquiera vamos a empezar el camino. Necesitamos entender, hermanos, de que estamos muertos espiritualmente y entonces ir a Dios, ir a Jesucristo, que es el único que puede revivirnos, que puede despertarnos de nuestro sueño. Eso es el reavivamiento, hermanos. Dice la sierva del Señor, es una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Es una resurrección o renovación de la muerte espiritual. Y ahora, mis hermanos, el reavivamiento nos va a llevar, por ende, como consecuencia, a la reforma. ¿Qué es la reforma? Una palabra, ya vimos, reavivamiento, un despertar. Un reavivamiento es una vivificación, un revivir. Entonces, ¿qué será una reforma? ¿Recuerdan la reforma protestante, el término? Este septiembre que viene, en 2017, se van a cumplir 500 años desde que Martín Lutero se levantó y empezó su reforma protestante, y le siguieron hombres como Wycliffe, Calvino, se me fue el que fundó la iglesia metodista, John Wesley. Empezó esa reforma protestante. Una reforma, mis hermanos, es una reorganización, un cambio. Eso es una reforma, un cambio. Y vean cómo dice, hermanos, Elena G. White dice: es un cambio de ideas y de teorías, es decir, es un cambio de pensamiento. Ya no va a haber opiniones propias, que a mí me parece así o yo lo veo así, ideas preconcebidas, ya no va a haber prejuicios, ¿no? Hay un cambio de ideas y de teorías, es decir, hermanos, un cambio en la forma de pensar. Y también dice que es un cambio en los hábitos y las prácticas, es decir, un cambio en el modo de actuar.
Entonces, mis hermanos, cuando yo me entrego a Cristo Jesús y empiezo esa comunión con Él, a vivir en Él y Él en mí, y viene ese reavivamiento, despierto de esa muerte espiritual, revivo. Y eso me tiene que llevar, ese despertar, hermanos, a un cambio, a una reforma. ¿Ven? Ahora cobra sentido lo que me dijo aquel maestro. Van con su Biblia, la leen toda, pero no cambian. Es decir, no hay una reforma. Mis hermanos, necesitamos, además, aquí, hermanos, estoy convencido que aquí, en el pueblo de Dios y en otros lados, porque en todas las denominaciones, eso quiero aclararlo, en todas las denominaciones y en todas las iglesias hay hijos fieles de Dios, que van a ser juzgados por la luz que se les dio. Y ese pueblo, al final de cuentas, Dios va a despertar y va a darse cuenta de qué lado debe de estar. Así como también mucha gente que hoy está aquí, mis hermanos, que es parte del pueblo de Dios de la iglesia, les dice el séptimo día, el día de mañana mucha gente se irá. Cuando vengan las tragedias, cuando venga la desgracia, mucha gente dirá, es posible, estoy sirviendo a Dios y vean cómo vivo, mejor me voy, estoy mejor afuera. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, que así tenemos que vivir, así debemos de luchar. Dijera el señor Ford, que creó el dueño de esa multimillonaria empresa automotriz, decía: yo solo le pido a Dios que yo muera por algo y no que viva por nada. Esa tiene que ser la meta del cristiano, hermanos. No solamente vivir por vivir, que pasen los días, como, crezco, tengo hijos, envejezco, muero, o si me sorprende la muerte antes, muero y se acabó. Vivir por nada, aunque sea morir, hermanos, pero por algo, por Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que tener en mente el cristiano, el que se dice hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos es un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Vendrá el cambio en nuestra vida y se notará ese cambio, mis hermanos. Se notará en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de adorar. Nos daremos cuenta, entenderemos las Sagradas Escrituras y nos daremos cuenta, mis hermanos, cómo Dios pide que le adoremos. Porque mucha gente dice, Dios no le interesa el día, a Dios no le interesa la forma, Dios solo quiere que se le adore. No, mis hermanos, Dios pide una forma en la cual debe ser adorado, en la cual debe ser obedecido, en la cual debe ser honrado. Y hoy muchas veces no sucede así. Si así fuera, mis hermanos, que Dios aceptara cualquier tipo de nuestra adoración y de nuestra vida, hubiera aceptado las dos ofrendas de Caín y Abel, pero no aceptó las dos, aceptó solo una. Entonces, mis hermanos, en eso debemos estar conscientes hoy, el reavivamiento y la reforma. Pero hay un problema, mis hermanos, con vivir de esta forma. Con tener el reavivamiento y la reforma, es lo que el pueblo de Dios y muchas personas aún no queremos. Decía, dice el apóstol Pablo, mis hermanos, invito a buscar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Segunda de Timoteo, del capítulo 3, versículos 11 y 12. Recordamos al apóstol Pablo, hermanos. Antes, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso, de la ciudad de Tarsis. Decían Saulo de Tarso. Y él perseguía en el nombre de Dios, creía en ese entonces a la iglesia cristiana primitiva. Él la perseguía y creía que estaba haciendo bien. Y él, mis hermanos, tenía dinero, tenía salud, venía de buena familia, le iba todo bien. Y él, como buen fariseo, decía: si Dios no estuviera de acuerdo con lo que hago, me iría mal. Pero no, a mí me va muy bien, soy rico, entonces Dios está contento conmigo. Y eso creemos muchas veces, ¿verdad, hermanos? Como lo creían los amigos de Job, que el que sufre es por pecador y el que le va muy bien es porque Dios está contento con él, porque alguien contestó su oración.
No necesariamente, mis hermanos. Necesitamos sabiduría para saber discernir. Y vean, hermanos, el apóstol Pablo, el Saulo de Tarso, rico, próspero, de repente se convierte al Señor. El Señor lo enfrenta cara a cara, le hace ver su error, y Saulo de Tarso se transforma y ahora es el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con Pablo, hermanos? Siguió disfrutando con sus comodidades, sus lujos, siguió feliz de la vida el apóstol Pablo. Vean, hermanos, todo lo que sufrió: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, y en Asia, la primera ciudad en donde se usó la palabra cristiano. Dice, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ven, hermanos, Dios no ha prometido que no sufrirás. Dios nos promete que aún en medio del sufrimiento hay esperanza, hay seguridad. Y luego vienen las palabras que dice el apóstol Pablo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi versión dice, serán perseguidos. Es decir, mi Señor no está hablando de un tiempo presente, de un tiempo pasado presente. Está hablando en ese, se llama presente perfecto, está en ese momento viviendo Pablo, pero a la vez hablando de que va a suceder en un futuro. Sufrirán persecución todos los que quieran vivir piadosamente. Entonces, ¿qué dice el hermano Alejandro? Pues si voy a sufrir persecución, pues mejor me quedo como estoy. No, la llevo así tranquilamente. Vengo los sábados si se puede. Vengo como yo quiera venir vestido. Total, a Dios lo que le importa es el corazón. Vengo a dar mi diezmo, mi ofrenda, lo que me debe estar fregando el tesorero. Y leo ahí un capítulo de la Biblia. Se acabó mi conciencia tranquila, mi casa vivir igual. Y así 5, 10, 15, 20, miles de años. Bueno, no miles, unos cuantos años. Así me la llevo tranquilamente. Y ya prácticamente las iglesias, mis hermanos, no se convierte en una casa de oración, se convierte en un club social, en donde nadie espera nada de nadie. Tú no me critiques porque vives peor que yo. Se acabó. Salomónica frase. Escucho personas que escriben a veces en su Facebook: cuando tu vida sea perfecta, critica la mía. Y digo, esta gente se considerará sabia, se considerará inteligente diciendo esa basura. Mis hermanos, a nosotros nos interesa cómo viven los demás. Tiene que ver cómo yo vivo, y mi ejemplo tiene que seguir, tiene que ser Cristo Jesús. En él estoy viviendo como Cristo Jesús vive. Sí, entonces ayudo a los demás a que lleguen también a ello. Si ambos estamos mal, no me ando criticando con ellos. Todos vamos luchando para llegar a esa perfección que pide Cristo Jesús. No me va a justificar el Señor porque los hermanos daban pésimo testimonio. Por eso yo no hice las cosas que Dios dice, porque Señor, ellos eran un pésimo ejemplo. El Señor va a decir lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Recuerdan? Cuando dijo por los fariseos: hagan lo que ellos dicen, porque dicen bien, pero no hagan como ellos, que dicen pero no hacen. Lo mismo para nosotros, mis hermanos. No me tengo que andar fijando si quién me da bien buen ejemplo y quién no. Ahí lo dice la Biblia, lo dice Cristo Jesús, hagámoslo. Y ese es el problema, hermanos, que no queremos, muchas veces nos conformamos y no queremos llegar a ese tiempo, a ese momento de ser perseguidos. Mis hermanos, en la India, todavía hace un mes en la India, un pastor predicando con su madre ahí en la India. Ya ven que allí son muy radicales. Y pronto llegará también aquí, hermanos. Hay personas que hoy no soportan que se les hable de Dios o de otro tipo de denominación. Se aferran a lo suyo. Y ahí son muy radicales en la India. ¿Y qué hicieron, mis hermanos, con esa persona? Vieron que el pastor estaba predicando, los sacaron de la iglesia, los quemaron, los apedrearon y luego los descuartizaron, al pastor y a su madre. Y listo, se acabó ahí en la India. Es como los tiempos de Santa Ana, de Porfirio Díaz, una tierra sin ley. Y la ley que hay solo para algunos cuantos. Y murió aquel pastor y su esposa y su madre. Mis hermanos, hoy están seguros en los brazos del Señor. Pero, ¿qué pasa con nosotros?
seremos capaces, hermanos, de aguantar la tribulación, la persecución que se avecina. ¿De qué nos pasamos predicando cada sábado, mis hermanos? Hoy mucha gente le gusta entretener al pueblo. Vengo a la iglesia a predicar un tema de salud, de educación. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Pero bien se puede escoger cualquier otro día para dar ese tipo de cursos. Lo que se necesita, mis hermanos, en un sábado al mediodía, aquí en la casa de nuestro Dios, son temas que inciten, mis hermanos, que inviten al arrepentimiento, a la entrega de nuestras vidas, a la consagración en Cristo Jesús, a un revivimiento y reforma, una regeneración y una restauración que necesita el pueblo de Dios. No entretener más al pueblo, como dijera César, al pueblo pan y circo. Hoy el pueblo mismo necesita algo elemental, es una transformación en Cristo Jesús. ¿Vendrá la persecución? Sí. Pero eso, ¿qué nos importa, mis hermanos? ¿Qué nos importa morir por Cristo? Vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijera el apóstol Pablo. Vean, mis hermanos, me gusta mucho leer el conflicto de los siglos, pero la versión antigua. Ustedes creo que tienen los libros más nuevos, donde hay muchas páginas que han sido cambiadas, versiones un poco cambiadas, como las Sagradas Escrituras, ¿no? De versión en versión cada año va cambiando ciertas cosas. Entonces vean, mis hermanos, lo que nos dice la hermana Elena G. de White en el conflicto de los siglos. Dice: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué obviamente no hay persecución, hermanos? Aquí por lo menos, ya vimos que en otras partes del mundo, sí, aquí en México, ¿por qué no hay persecución? Cada quien puede creer en lo que quiera. ¿Por qué no hay persecución? Porque no se predica, para empezar, porque el pueblo de Dios, mis hermanos, no es oposición, y porque el pueblo de Dios no está viviendo piadosamente. Por eso no hay persecución, somos uno más del montón. Dijera lean, hermanos, un sacerdote que se llama Peter Gallerman. Él escribe en un libro y él dice: es un poco ridículo, dice él, ver cómo aquellos protestantes que dicen que sirven a Dios y su única fuente de fe es la Biblia, cómo hacen lo mismo que nosotros hacemos. Dice: nosotros instituimos muchas cosas, dice ese sacerdote, y nosotras las seguimos. ¿Cómo es posible que estos que protestan terminen haciendo lo mismo que nosotros? ¿A qué se refiere específicamente ese sacerdote? Menciona el domingo, menciona la Navidad, y menciona el régimen alimenticio, y menciona muchas cosas más que se supone que la iglesia primitiva protestaba, pero que hoy está haciendo igual. Entonces, ya ven, hermanos, hasta les parece ridículo a ellos cómo nos ven. Estos son protestantes. No hay ni siquiera un parecido, mis hermanos, a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Dice: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución de nuestros días? El único motivo, vean, no varios, no 5, no 10, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Eso es lo más terrible, hermanos. En vez de que el mundo, hermanos, ¿cuál sería la palabra correcta? El mundo se amolde a la voluntad de Dios, resulta que el pueblo de Dios se está conformando con las reglas del mundo. Lo notamos muy fácil, mis hermanos, en muchas cosas. Tipos de conciertos que hay, tipo de espectáculos que hay, tipo de sermones que hay, de adoración, de vestimenta, lejos de agradar a Dios, que se parecen más a shows de Broadway o de cine o de Hollywood. A eso se parece hoy. A la gente le gusta mucho la música. Yo ahí difiero. A mí me encantan los sermones, no soy muy apegado a la música. Pero hay mucha gente que le encanta la música y le encanta cantar, que me
libro, ya los tiene preparados y envueltos en algo muy especial que ni cuenta se han dado. Pero esa gente, cuando se les critica, dice, es adorar a Dios. Vean, mis hermanos, dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Dice, y por lo tanto no despierta oposición. Dice, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe solo al espíritu de transigencia con el pecado. A ver, esos que van a la secundaria, a la prepa, ¿qué es transigir? ¿O qué es ser licencioso? Aquellos que van a la secundaria, a la prepa, díganme. En la secundaria, hermanos, gracias a Dios me tocó maestro aquí en la técnica 20 Yáñez de matemáticas, y que si no aprendíamos las tablas ni nada, era un buen golpe en la cabeza. Y saben, mis hermanos, eso me sacó a flote después. Hoy no les puedo tocar ni un cabello a los niños y ya están derechos humanos ahí. ¿Qué clase de disciplina hay para la juventud y para el pueblo de Dios? Vean, mis hermanos, aquí dice, ¿qué es transigir? ¿Qué es ser licencioso? Es hacer un cambio, es decir, no es tan grave lo que haces. Puedes hacerlo de vez en cuando, pero no abuses. Gracias, aleluya, se acabó el problema. No tiene nada de malo, no hay que ser tan fanáticos, no hay que ser tan extremistas, tan fariseos. Dice mucha gente hoy, hay que llevársela más alivianada. El Señor no quiere cargas, el Señor quiere que vivamos un cristianismo light. Y eso, mis hermanos, es lo que está matando hoy al pueblo de Dios. Y vemos que en las iglesias, mis hermanos, hay todo menos santidad. Voy a las iglesias grandes, mis hermanos, grandes, gente durmiendo, gente cabeceando, gente somnolienta, gente saliendo a hablar por celular, gente checando en su tablet cualquier cosa, no creo que sermones del pastor Bor, haciendo cualquier cosa, menos una comunión con Dios. Yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué en las iglesias de otras denominaciones los niños pequeños están quietos? Decía ahí, preguntaba, y en la iglesia adventista no. Y contestó un psicólogo, observa lo que hacen los papás. Y veía un niño, ¿por qué está dale y dale con su celular? Porque el papá, cada vez que le hablaba, no sé si Carlos Sligo, el presidente, le llamaba, salía a contestar el teléfono. Y decía el psiquiatra, los hijos solamente van a imitar lo que hacen los padres. Dice, mis hermanos, terminamos. Si el cristianismo es aparentemente tan popular con el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución vendrá. Saben, mis hermanos, no es que estemos buscando ser perseguidos. Necesitamos vivir piadosamente aunque venga la persecución. Pero en medio de esa persecución, mis hermanos, pase lo que pase, morir o seguir viviendo, Cristo Jesús estará ahí con nosotros. Él nos dará la fortaleza y la firmeza necesaria para mantenernos de pie hasta el final, a pesar de todo y pase lo que pase. Mis hermanos, pero necesitamos las dos cosas. Necesitamos las dos cosas, un reavivamiento y una reforma. ¿Hay reavivamientos sin reforma? Sí lo hay. Sí hay reavivamientos sin reforma. Se vive mucho en las iglesias, se les llama carismáticas, donde hay predican mucho los portugueses. Dice, hermano, traiga aquí su ofrenda al Señor. Usted tiene 50 pesos, traiga 50, no sé, 10,000 pesos, de 1,000 pesos. Y no importa, hay gente llevando donativos. Carismático, que anima a la gente. La gente no quiere oír sermones represivos ni nada, quiere algo que me diga que aunque viva mal voy a estar en el cielo. Entonces lo predican ellos, y bienvenido, venga. Predicadores que solo vienen a reprender, fuera. ¿Quién viene acá? Como lo hacían con los profetas. ¿No? ¿Traes buenas noticias para el rey? No, entonces fuera. Mis hermanos, un reavivamiento sin reforma sí lo existe. ¿Saben cuándo es? Cuando escuchas la palabra de Dios, un himno, un versículo,
y se mueven tus emociones y te emocionas y eso te lleva a hacer algo, pero no está comprometido. Un ejemplo, mis hermanos, hace muchos años en el cine salió esa película, vieron ahí los videos que se grabaron de la Pasión de Cristo, la que hizo Mel Gibson, que muchos le llamaron la masacre de Gibson. Salió esa película y salían los jóvenes del cine y los entrevistaban hechos un mar de lágrimas. Nunca creí que el Señor hubiera sufrido tanto. Se ve que nunca había tocado una Biblia en su vida. Dice, nunca creí que el Señor hubiera sufrido tanto. Desde ahora me voy a portar bien por el Señor. A la semana siguiente, mis hermanos, se puede apostar, esa persona ya se había olvidado cómo se llamaba la película. Es un reavivamiento sin reforma, una emoción, un sentimentalismo. Y hay reforma sin reavivamiento, la de los fariseos, estrictos, disciplinados, firmes, sí, pero no lo hacían por amor, lo hacían por formas, por aparentar, no lo hacían por amor y por fe. Eso, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que procurar que no suceda, que nuestra vida sea un reavivamiento y una reforma que se transmitirá en una fe que obra. Quiero terminar, mis hermanos, contándoles acerca de un animal extraordinario. Escuché ese sermón de mi suegro la semana pasada. Hay muchos animales asombrosos, extraordinarios. Me encanta lo que es el lobo y el pingüinito, porque son los únicos animales monógamos que hay. Tiene su parejita, sus bebés, se muere su pareja y nunca más vuelven a estar con otra pareja. Se dedican a cuidar a los bebés de las otras mamás, como una tía, como un tío. A eso se dedica el pingüinito y el lobito. Siempre decía mi madre, son hasta más fieles a esos animalitos que el ser humano. Y fíjense, hermanos, esos animales son extraordinarios. No les voy a hablar de ellos hoy, solo ese detalle. Otro extraordinario es el cuervo, una inteligencia y memoria. Un psicólogo hizo la prueba de ponerse una máscara y los iba a espantar y todos huyeron, los cuervos. A la semana siguiente regresó esa persona con la misma máscara y desde lejos que lo vieron los cuervos, huyeron. Es decir, tienen memoria.